Hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra, Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Hermanos, el capítulo 12 se habla del cuerpo, ya se predicó, se expuso, ¿verdad? Y se habla de los dones. Ahí podemos ver cuáles son los dones, ahí podemos ver cómo debe funcionar el cuerpo. El capítulo 13 nos habla del amor, que también ya el hermano predicó. Entonces vemos el cuerpo, vemos los dones y eso tiene que ir acompañado de el amor. Y el capítulo 14 que vamos a estar hoy compartiendo nos habla del ejercicio de los dones. O sea, cómo ya los dones fueron puestos en práctica en la reunión, en la iglesia, y cómo deberíamos usar esos dones. Esos dones que se nos mostraron en el capítulo 12 y esos dones que tienen que ser perfeccionados que se nos mostró en el capítulo 13. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, como hemos ya aprendido y como sabemos, tenemos dones. Pero si esos dones los usamos sin amor, no sirve de nada. Ese es un gran problema que nosotros podemos tener, que era el problema de esta iglesia en Corinto, ¿verdad? Que si nosotros usamos esos dones sin amor, no trae a la iglesia edificación. Entonces, que podamos, hermanos, siempre, en todo lo que hagamos, con la ayuda del Señor, tener amor. Que se pueda manifestar el amor de Cristo en nosotros. Así enseña el apóstol Pablo y así es como el Señor quiere que usemos esos dones. Hermanos, cuando el contexto un poco que ya sabemos, cuando Pablo le envía esta carta y Pablo se entera de cómo eran las reuniones, esta iglesia había mucho desorden, mucho pecado en esta iglesia. Y las reuniones ellos las hacían con mucho egoísmo, con mucho orgullo. Lo hacían como ellos querían. Y Pablo tiene que ordenar eso. Ellos mal usaban los dones, especialmente el don de lenguas. Hoy vamos a hablar mucho del don de lenguas. Cómo se debe usar, qué es el don de lenguas y cómo se debe usar en la iglesia. También vamos a hablar, porque el capítulo lo habla, del don de profecía. Bueno, este es un tema muy delicado que trajo durante toda la iglesia, el periodo de la iglesia, mucha polémica. Hay divisiones por este tema, especialmente por el tema del don de lenguas, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de ser lo más fiel posible a lo que dice la palabra. El objetivo, hermanos, de este capítulo 14 y el objetivo de las reuniones, nosotros tenemos que saber que es la edificación de los hermanos. O sea, yo tengo que saber en forma personal que cuando vengo a la reunión, vengo para edificar, para buscar el bien de mi hermano, que mi hermano sea edificado. Yo no puedo ser tan egoísta de venir y solamente pensar en mí. Ese es el gran problema de esta iglesia y ese es el gran problema de la iglesia actual. Es una iglesia egoísta, que solamente pensamos en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y está bien, es parte del proceso y es justo que yo piense en mis situaciones, en mis problemas. Pero en las reuniones, hermanos, tenemos que saber, y que hoy el Señor nos ayude por medio de su palabra, que tenemos que venir a edificar a los hermanos. Y ellos en esa situación solamente usaban los dones, especialmente el don de lenguas, había un mal uso para enorgullecerse.
Ellos pensaban, los que tenían el don de lenguas, que ese don era un don especial, un don espectacular. Y querían sobresalir, querían es como mostrarse, usar esa palabra, sobre los demás. Hermanos, en la iglesia, en la ciudad de Corinto había aproximadamente 800,000 habitantes. Y dice la palabra en Hechos capítulo 18, versículo 10, que el Señor le habló, le apareció en una visión al apóstol Pablo y le dijo: te vas a quedar 1 año y medio predicando la palabra, porque acá tengo mucho pueblo. ¿Qué es mucho? 10,000, 20,000, 5,000, no sabemos, 1,000. Vamos a poner 1,000. Imagínense, hermanos, 1,000 creyentes en una localidad. Y explico esto para poder entender después. Y que 200 hermanos hablen en lenguas al mismo tiempo. Se vuelve un circo, hermanos. Y a Pablo le molestaba eso, y Pablo, por medio del Espíritu, tenía que corregir ese mal uso. Entonces, las lenguas son lícitas, por supuesto, vamos a ver en la palabra, pero tiene un orden, tiene una forma en cómo se tiene que hablar. Hermanos, vamos a ver algunos pequeños conceptos para que podamos entender un poquitito, refrescar lo que los hermanos ya predicaron. Hermanos, todos nosotros tenemos don. ¿Qué es el don? Es la capacidad o poder sobrenatural que nos otorga el Espíritu Santo al creyente para ejercitar su función como miembro del cuerpo de Cristo. Eso es clarito, es importante saberlo, ¿verdad? Y acá vamos a hablar especialmente hoy, este capítulo, de 2 dones. El don de profecía y el don de lenguas, y por ende el don de interpretación. ¿Qué es? ¿Y quiénes hablan el don de profecía? Los profetas. ¿Qué es un profeta? Una persona que habla de parte de Dios. Hermanos, ¿qué es la profecía? Hay varios niveles de profecía, pero ¿qué es específicamente la profecía? La profecía, hermanos, es la capacidad de expresar bajo un impulso divino algo que el Espíritu ha revelado a la persona que posee el don. En forma práctica, es cuando el Señor le entrega o le da una carga a un hermano y ese hermano se levanta y emite esa profecía, respaldada por supuesto por la palabra. Eso puede ser que el Espíritu me habló directamente, me dijo esto y yo doy esa palabra a la iglesia. O puede ser por medio de la misma palabra. Esa es la profecía, hermanos. El don de lenguas es la capacidad sobrenatural de hablar y alabar a Dios en un idioma que no conozco. Es una capacidad, ¿verdad?, sobrenatural que el Señor nos da de hablar en un idioma que no conozco. Y la interpretación, la capacidad también sobrenatural que nos da el Señor de poder interpretar lo que el hermano dijo. Hermanos, hay 2 escuelas, es importante saber esto, en la actualidad, que son el cesacionismo, algunos hermanos ya van a saber, ¿verdad? Y otra escuela, el continuismo. ¿Por qué toco este pequeño tema? Porque hay un grupo de hermanos preciosos que ellos afirman que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como los de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación, ya dejaron de ser practicados. Por eso es cesacionista. Hermanos preciosos. Y después está la otra escuela, que es el continuismo, que todos los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Personalmente, ¿verdad?, yo soy continuista. Creo que todavía todos los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero que otro hermano piense diferente,
se respeta, hermano, porque no es una verdad fundamental. Inclusive un hermano acá se puede levantar o puede predicar sobre el cesacionismo. Y nosotros como iglesia debemos aprender a juzgar. Justamente en este capítulo vamos a ver eso. Pero personalmente, vuelvo a repetir, creo que todavía todos los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Amén. Vamos ya directamente, hermanos, al capítulo después de esta pequeña introducción. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Hermanos, el capítulo es largo, tiene 40 versículos. Hoy vamos a hacer solamente hasta el versículo 20, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y es muy rico el capítulo y lo vamos a hacer en 2 domingos. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, el versículo 1 me llamó mucho la atención y me quería centrar un poquitito ahí, que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Hermano, esa palabra seguid tiene un significado muy particular, me llamó mucho la atención. Significa perseguir de manera agresiva, como un cazador persigue su presa. Así, hermanos, debemos perseguir el amor. Así debemos seguir. ¿Por qué, hermanos, empieza esta porción de la palabra hablando así? Porque si nosotros no buscamos el amor, de nada sirve. De nada sirve. En vez de edificarnos, nos vamos a destruir entre nosotros, que era lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces nosotros tenemos que buscar el amor desesperadamente. Ese es el objetivo, hermano. Antes, esta iglesia estaba llena de dones. Hermano, nosotros podemos estar llenos de dones, pero si no tenemos amor, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esa ya es nuestra responsabilidad. Buscar, perseguir el amor. Y procurar los dones espirituales. Significa desear de todo corazón. Esa palabra también significa que arde de celos, celosamente. Yo tengo que anhelar, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ahora vamos a explicar por qué dice sobre todo. Hermanos, hay una porción en el griego, quería explicar esto para que se pueda entender, donde se habla a veces de la voz activa, voz pasiva. Aprendí hace poco y quería compartir con los hermanos, y la voz media. La voz pasiva, cuando el Señor habla en la palabra, significa que alguien, es como que yo estoy almorzando con mi señora, voy a dar esta ilustración, y mi señora agarra, un ejemplo, hermano, agarra la cuchara y me da la comida. Ella hace la acción por mí. Eso es voz pasiva. La voz media es que juntos, ella y yo, hacemos la acción. Y la voz activa es que yo solo hago la acción. Pongo la cuchara y empiezo a comer sin ayuda.
Estos dos verbos, hermanos, seguir y procurar, están en voz activa. ¿Qué significa? Que yo soy responsable. Por supuesto, con la ayuda del Señor. El Señor ya nos proveyó de la gracia y ya nos proveyó de los dones espirituales. Pero yo tengo que despertar. Yo tengo que ser intencional en buscar estas cosas, es en anhelar. Como ese cazador, yo no soy cazador, ¿verdad? Pero busca desesperadamente su presa. Imagínense, hermano. O anhelar los dones, el amor celosamente, de todo corazón. Esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de toda la iglesia. Hermano, pero yo no sé cuál es mi don. Busca. Integrate. Y el Señor te va a revelar cuál es tu don. Pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermanos, hablar en lenguas está bien. Pablo no está diciendo que está mal. Pero ¿por qué dice que profeticéis? Porque en ese contexto no había interpretación. Y si no hay interpretación, esa persona se edifica a sí mismo y alaba a Dios. Y acuérdense, nosotros estamos en las reuniones para edificar al hermano. Por eso dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Por qué nadie le entiende? Porque no hay interpretación. Aunque por el Espíritu habla misterios, aunque hable cosas buenas. Pero, versículo 3, el que profetiza dijimos que tiene una palabra, que tiene una carga, que el Espíritu le habla a los hombres. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque habla en un idioma que se entiende, sencillamente por eso. O sea, está hablando en el idioma que era el actual ahí, el idioma griego. Y el hablar en lenguas es hablar en otro idioma. En otro idioma. Habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, nosotros necesitamos ser edificados. Ese edificado es ser fortalecidos. Y miren, hermanos, cómo somos fortalecidos. Por medio de la profecía, por medio de la palabra. Que venga un hermano y nos diga, tengo esto para ti de parte del Señor. ¡Pum! Y eso es una edificación. Eso también nos exhorta. ¿Qué significa exhortar? Nos anima, nos corrige. Animar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos ser animados? Porque a veces estamos un poco tristes, decaídos. ¿Y cómo nos animamos? Por una palabra profética. Y también consolación. ¿Quién no necesita ser consolado? ¿Verdad, hermanos? La consolación dice, calma nuestras dudas y temores y nos hace descansar en la presencia del Señor. Calma nuestras dudas y temores y nos hace descansar en la presencia del Señor. Fuimos consolados. Imagínense lo que un hermano que utiliza bien su don puede hacer. Consolar a un hermano con el buen uso de los dones. Porque ¿cuántos de nosotros estamos cargados con temores, con dudas? Ya no sé si creo, ya no sé si seguir. Tengo miedo, me pasa esto, me pasa lo otro. Y el Señor, por medio de su Espíritu, utiliza a un hermano que le dio el don para que le dé esa profecía. Y ese hermano puede descansar en la presencia del Señor. Capaz las dudas siguen, capaz los temores continúan. Pero eso lo podemos entregar al Señor.
Miren lo que puede producir un don, hermanos, bien usado. Versículo 4, y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Ven, hermano? El que habla en lengua, ¿a quién le edifica? A sí mismo. ¿Está mal? Por supuesto que no está mal. En ese contexto sí estaba mal, pero no está mal que se edifique a sí mismo. Pero el que profetiza, profetiza a la iglesia. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Miren el deseo del apóstol Pablo. Yo quiero que todos hablen en lenguas. Imagínense que sean 1000 miembros, pusimos ese número. Quiero que los 1000 miembros de esta iglesia en Corinto hablen en lenguas. Pero más que profeticéis, que profetizaseis, más quiero eso. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mayor es el que habla profecía. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no tiene interpretación, pero si tiene interpretación, edifica la iglesia. No está diciendo que este don es mejor que este don. Lo que está diciendo Pablo es, prefiero que usen este don, el don de profecía, porque ese se entiende, es comprensible, son edificados, pero el otro no, porque están hablando en otro idioma y no hay interpretación y nadie se puede edificar. Y venimos a las reuniones, dice el apóstol, para edificar a nuestros hermanos. Pero Pablo dice, pero quiero que todos hablen en lenguas. Eso es mi deseo. Pero en orden y con interpretación. Versículos 6 al 12. Lo he dividido, hermano, en 3 porciones. Del 6 al 12 y después del 13 al 20. Vamos a ir haciendo verso a verso para que se pueda entender. Para que, hermanos, podamos tener claridad y pueda haber en la iglesia esa libertad de usar los dones. Eso es lo que queremos, usar los dones. Pero como dice la palabra, en orden. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurando abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermano, acá nos está dando el apóstol varias ilustraciones. Él está diciendo, versículo 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué van a aprovechar? De nada. De nada, porque no hay interpretación. Acuérdense de ese contexto. De nada. ¿Qué os aprovechará si no o hablare con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Ahí sí. Ahí sí van a aprovechar. ¿Por qué? Porque se entiende lo que digo. Pero si voy a hablar en lenguas, ¿de qué van a aprovechar? Hermano, imagínense que yo empiece a predicar acá en, no sé, en ruso. ¿Verdad? No como don, sino que yo sé el idioma y vengo y me paro. Aprendí, me fui a vivir 2 años, 10 años a Rusia, vengo y empiezo a hablar en ruso, lleno del poder de Dios. Los hermanos, nadie va a poder decir amén, nadie. A no ser que alguien sepa ruso, ¿verdad? Y esté de acuerdo con lo que uno dice. Entonces Pablo está queriendo decir eso. Si yo voy y hablo en lenguas y no hay interpretación, ¿de qué ustedes van a aprovechar? Es mejor que hable revelación, profecía, doctrina,
Porque lo que Pablo busca es la edificación. Ciertamente, y acá estos dos versículos, las cosas inanimadas, las cosas sin vidas que producen sonido, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, los instrumentos dan sonido, se tienen que entender. Si la trompeta, que tenía varias funciones, una función era para prepararse para la guerra, otra para dormir, otra para ir, otra para el atalaya, o sea, tenía varias funciones. Y las personas sabían, entendían. Pero si empieza a tocar a alguien y no se entiende, ¿de qué sirve? No sabemos qué quiere decir. ¿Ven, hermano, el contexto? O sea, nosotros podemos tener una hermosa guitarra, pero tenemos que entender. Un hermano puede tener un hermoso don de lenguas, pero si no se entiende, después dice el versículo 27, que se calle en la iglesia. Y Pablo no tiene problema en decir las cosas, porque a Pablo le gusta el orden como a Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Tantas clases, versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cómo van a entender? Están hablando al aire. Hermanos, imagínense cuando Pablo escribe esta carta. Esa iglesia era, hermanos, literalmente un desastre en las reuniones. Un circo. Cientos de hermanos hablando en lenguas, sin interpretación, uno allá, otro allá, después se levantaba otro, hablaba profecía. Ese es el contexto. Capaz nosotros no vivimos eso, pero vemos en nuestra realidad que muchas iglesias viven ese contexto. Y es muy triste, porque no siguen el fiel consejo de Dios. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todo tiene significado, todo puede ser interpretado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Se entiende? ¿Verdad, hermano? Que cuando vemos así verso a verso, se va entendiendo. O sea, hermano, yo cuando fui a Italia, fui de vacaciones un mes, me volví enseguida, hermano, porque no entendía nada. No entendía nada. Yo no sé italiano, no aprendí. Y creo que ya no voy a aprender italiano. Y me iba a las reuniones y estaba. Me iba a la casa de Tomás, me iba a la casa de Roberto, a la casa del pastor Gigi. Y hablaban en italiano, y hablaban y hablaban. Y yo, Tomás, ¿qué dijo? Tomás, ¿qué dijo? Y yo estaba ahí, perdido. No quise tampoco aprender, hermano, ¿verdad? Entonces uno se siente incómodo. Lo confieso, 15 años después que me sentí incómodo, ¿verdad? Porque uno no entiende y uno quiere saber de qué están hablando. ¿Será que no están hablando de mí, verdad? Imagínense un hermano hablando en lengua. ¿Qué está diciendo? Yo no soy edificado, yo quiero saber, yo vengo acá para ser edificado. Todo, versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿En qué en ellos? En los dones, procuren. ¿Para qué? Pablo no se cansa de decir, para la edificación de la iglesia. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, y el original, hermano, solamente dice lengua, no dice extraña. Solamente dice lengua. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El que habla en lengua extraña, pida. No dice, no deje de hablar en lengua. Pida en oración poder interpretarla. Es necesario. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Acá, hermano, cuando habla mi espíritu ora, está hablando de la lengua.
porque de adentro sale la lengua. Y el entendimiento, cuando habla acá, significa interpretación. Yo oro en lengua, pero mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo por qué, porque no hay interpretación. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, amén. Hablaré en lenguas, amén. Pero oraré también con el entendimiento. Interpretación. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, uno puede cantar en lenguas también, por supuesto, pero con el entendimiento, con interpretación. Eso es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, solo en lenguas, está diciendo, el que ocupa el lugar de simple oyente, y Pablo está usando acá, hermano, el sarcasmo, porque ocupa el que es simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, si yo hablo en lenguas, en el original es el hermano común, dice, porque ese hermano no tiene el don de lenguas. Porque en ese contexto el que tenía el don de lenguas era un hermano. Pero el que está a tu lado, el simple oyente, ¿cómo dirá él amén? ¿Cómo va a decir amén? Hermano, qué importante. O sea, cómo el Señor nos impulsa o nos muestra que en las reuniones se puede decir amén cuando un hermano habla, cuando un hermano canta. Pero ¿por qué decimos amén? ¿Por qué? Entendemos. A tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias. O sea, el que está hablando en lenguas es legítimo. Tú, a la verdad, bien das gracias. Pero el otro que dice, no es edificado. El otro no es edificado. Entonces, sí, está bien, tú estás hablando en lenguas, tú das gracias, es muy bueno, pero el que está al lado, tu hermano, la iglesia, no es edificada. No es edificada. Y Pablo habla mucho de esta palabra en este capítulo, la edificación. ¿Qué es la edificación? Buscar el bien de mi hermano y no el mío. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Parece arrogante, ¿verdad? Pero no. Él dice, doy gracias a Dios que yo, el apóstol Pablo, hablo más lengua que todos vosotros. Que todos los que hablan en lenguas. O sea, el apóstol Pablo no está anulando las lenguas. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Acá no nos está diciendo que tenemos que venir a la iglesia y hablar 5 palabras. No. El apóstol lo que está diciendo es, prefiero decir algo cortito que se entienda antes que 2 horas hablando en lenguas y nadie entiende. ¿De qué sirve? De nada. De nada. Entonces dice, prefiero que un hermano se levante, diga, Jesucristo es el Señor, antes que empiecen a hablar en lenguas mucho tiempo. No sirve. Si no hay interpretación, por supuesto, ¿verdad? Hermanos, versículo 20 y vamos terminando. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esta era una iglesia carnal, inmadura, ¿verdad? Hemos estudiado capítulo 3, eran niños.
Y el niño, hermanos, ¿en quién piensa? En el niño. Hermano, el domingo pasado fuimos con mi esposa y mis hijos a Limpio y mi hijo tenía 30 galletitas. Y vino Cristóbal, el hijo de la hermana Diana, y le dimos una galletita, una, hermano. ¿Cómo piensan que reaccionó mi hijo de 3 años? Lleva a Cristóbal, te mereces porque sos mi hermano. No, hermano, empezó a llorar, a patalear, a gritar por una galletita. Hijo, tenés 29. ¿Qué pasa? Llevo mi galletita. Una, hijito, una galletita. Pobre, las hermanas, pobrecito. El hijo del hermano Mariano, no, pobrecito. Ya tiene el pecado en sí, es egoísta. Y hay que enseñarle, y hay que ayudarle, y hay que mostrarle que está equivocado. Pero es un niño, se entiende, porque es un niño. Ahora, si yo tengo 30 galletitas y el hermano Blas me pide una y empiezo a llorar, ahí sí, hermano. A veces nos pasa, hermano. Porque somos niños egoístas. Todavía no se pudo manifestar la vida de Cristo en nosotros. Hermanos, que el Señor nos libre por medio de su Espíritu de venir a las reuniones a pasarla bien. Tenemos que venir a adorar al Señor y a edificar a nuestros hermanos. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede? Claro que se puede. Y se debe. A eso tenemos que buscar. Y vamos a terminar con 2 versículos en este capítulo, que lo vamos a hacer la semana que viene. Pero dice el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. ¿Ven, hermano? Si habla alguno, sea esto por 2 o a lo más 3, no 200 y todos juntos. Y por turno, hay un orden. Y uno que interprete. Y si no hay intérprete, hermano, ¿qué tiene que hacer? Callarse. Y hable para sí mismo y para Dios. No hay muchos. Yo no entiendo, hermanos, estudiando la verdad, porque no es muy difícil entender esto, hermano. No hay que ser un teólogo. Hay cosas que sí son difíciles y que nos cuesta un poco más. Como muchas iglesias no pueden seguir el consejo de Dios. Van a rendir cuentas de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tratar de ser responsables y vivir lo que dice la palabra. Y el versículo 39 dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Y terminamos, hermanos, con Romanos capítulo 15. Conocemos todo, ¿verdad? O casi todo este versículo. Dice, capítulo 15, versículo 2. Así que los que somos fuertes, Pablo se pone en ese grupo de hermanos fuertes, porque en una iglesia es normal que haya hermanos espirituales y haya hermanos carnales, un poco más débiles, y haya hermanos que son un poco más fuertes. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Qué difícil. Hermano, ahí se ve si sos fuerte y espiritual. Porque yo puedo decir, sí, no, yo soy espiritual, yo soy fuerte. Pero viene un hermano con problema o con algo que no me gusta y no lo soporto, me irrito. Y el domingo pasado se habló, me irrito fácilmente. Entonces vos no sos fuerte, vos estás en ese equipo todavía. Necesitas seguir caminando. Necesitas, hermano. Porque a veces creemos que somos lo que no somos y nos engañamos.
Sí, no, yo soy espiritual porque yo estudié, yo viajé, yo hice esto, yo hago este curso, yo enseño, yo hago esto. Pero viene un hermano con un problemita así y ya me irrito. Sencillamente, hermanos, todavía eres carnal, o todavía somos carnales, o todavía soy carnal. Esa es la realidad. Pero si viene un hermano con un problemita así, o con un problema grande, y yo lo puedo soportar en amor, puedo contener a ese hermano, significa que puedo decir, porque la palabra me lo permite, que soy espiritual. Y amén si soy espiritual, porque es para la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia necesita hombres espirituales. La iglesia necesita mujeres espirituales. La iglesia necesita familias espirituales. La iglesia necesita jóvenes espirituales. ¿Para qué? Para poder todos juntos poder ser partícipes de la edificación de la iglesia. Se hace difícil si en la iglesia de 80 miembros hay 2, 3 espirituales y el resto 77 somos carnales. Se hace difícil, hermano. Se hace difícil. Y no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que haya 77 espirituales y 3 carnales. Es más, el plan de Dios es que haya 80 espirituales y ningún carnal. Ese es el plan de Dios. Y a eso tenemos que apuntar, hermano. Y seguramente todos estamos apuntando. Por eso estamos acá. Amén. Pero sigamos, hermano. Esta no es una carrera fácil. Es una carrera difícil. Donde hay muchos ataques del enemigo. Donde la carne no para. Ayer estábamos estudiando con los hermanos que la carne no es que no para, no va a mejorar. Y el mundo tiene demasiadas distracciones. Y terminamos con el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Amén, hermanos. Hermanos, todos tenemos por lo menos un don. Estamos en un mes donde estamos haciendo compromisos. Hemos estudiado antes que no hagamos compromisos si no podemos cumplir. Pero el Señor quiere que nos comprometamos, que estudiemos su palabra. ¿Para qué? Para poder seguir edificando su iglesia. Vamos a orar. Amén.